Bien, voy a explicar lo que son las funciones cuadráticas, qué son exactamente por definición, las características que tienen, los tipos de funciones cuadráticas y las aplicaciones que les podemos dar en la vida real. Bien, una función cuadrática por definición es una función polinómica de grado 2 cuya representación gráfica es una parábola y son del tipo f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es distinto de 0. Características. Lo primero que vemos al ver una función cuadrática es cómo va a ser el vértice. Si a es mayor que 0, entonces la función va a presentar un mínimo en el vértice y la parábola va a ser cóncava. Mientras que por el contrario, si a es menor que 0, la función va a presentar un máximo en el vértice y la parábola va a ser convexa. ¿Cómo calculamos este vértice? Bien, toda parábola tiene un vértice cuyos componentes van a ser Vx y Vi. Para calcular Vx tenemos que usar la fórmula menos b partido de 2a y después hallar la imagen de este número para calcular así Vi. Aquí tendríamos un ejemplo en el que b es menos 2 y a es 1, por lo tanto menos 2 partido de 2 por 1 es igual a 1 y al calcular su imagen nos daría menos 4, por lo tanto el vértice estaría en 1, menos 4. Simetría. Toda parábola, y no hay excepción, todas tienen un eje de simetría y siempre es respecto al componente del vértice Vx. En el caso anterior, Vx era 1, por lo tanto el eje de simetría sería respecto a x igual a 1. Dilatación de una parábola. ¿Cómo vemos si una parábola está más o menos abierta? Pues lo podemos ver observando el valor absoluto de a. Si el valor absoluto de a es menor que 1, entonces la parábola se va a dilatar y se va a hacer más grande, y si por el contrario el valor absoluto de a es mayor que 1, la parábola se va a contraer y se va a hacer más estrecha. ¿Cómo hallamos los puntos de corte de esta parábola con los ejes? Bien, con el eje de ordenadas o con el eje OI los hallamos igualando x a 0 y por lo tanto hallando el valor de f sub 0. Y por el contrario, si lo que queremos es hallar los puntos de corte con el eje OX o con el eje de abscisas, lo que tenemos que hacer es igualar f de x a 0 y por lo tanto hallar el valor de x. Dominio y recorrido. El dominio son todos los valores que toma la x en una función y siempre son todos los números reales, mientras que el recorrido son los valores que toma la y no son todos los números reales, sino que van o bien desde menos infinito a vi o desde vi hasta infinito. ¿Qué tipos de funciones cuadráticas nos podemos encontrar aparte de la general? Pues bien, tenemos aquellas en las que b es igual a 0 y c es igual a 0. Estas tienen el vértice en el punto 0, 0 y su eje de simetría es el eje de ordenadas. Después tenemos aquellas en las que b es igual a 0 y c es distinto de 0. En estas el vértice se encontraría en 0, c y el eje de simetría, al igual que las anteriores, estaría en el eje de ordenadas. Después tenemos estas en las que b es distinto de 0, pero c sí es igual a 0. ¿Cómo hallaríamos su vértice? Pues igual que con la fórmula que antes hemos mostrado, que es menos b partido de 2a para calcular vx y después calculando su imagen. Aplicaciones en la vida real de las parábolas. Bien, las parábolas en la vida real las podemos encontrar desde en el botar de una pelota hasta, por ejemplo, en arquitectura, que se usa en puentes o para hacer arcos en bóvedas y todo eso, o incluso en el recorrido que tienen los chorros de agua de una fuente. ¿Dónde se usan también? Pues, por ejemplo, en atletismo, cuando hay pruebas de lanzamiento de balón medicinal y queremos hallar la altura máxima que ha tenido este lanzamiento o este recorrido, pues se hace una parábola y sería calculando el vértice de esta parábola. Y así representaríamos el punto máximo que habría alcanzado. ¿Y dónde se usan también? Pues en los negocios para maximizar las ganancias. Los trabajadores utilizan las parábolas, por ejemplo, para crear una relación entre la cantidad de productos que venden, el número de productos y el precio al que se venden. Y de esa manera se intenta buscar un punto de equilibrio en el que se venden el mayor número posible de productos al mayor precio posible y de esa manera obtener las máximas ganancias.